Hola Nadia, ¿cómo estás? Dime. No, no, con este tema. Bueno, ahí vemos. Pero no se asusten, ¿eh? Que es más de lo mismo. ¿Por dónde quería arrancar? Primero, aclararles algo. Nosotros habíamos visto para deducción natural ciertas reglas de inferencia, ¿sí? Que todos los ejercicios que hicimos hasta el momento, ¿sí? Usamos exactamente estas reglas, ¿sí? Por ahí les dije que, bueno, cuando no sabían qué aplicar, podíamos usar la del absurdo, por ejemplo, esa era una buena técnica. Y bueno, teníamos para disyunciones, conjunciones e implicaciones. ¿Qué pasa? Con los últimos ejercicios que son un poco más complicados, ¿sí? En la práctica, por ejemplo, no sé, por ahí el M o por ahí el Q, el R, se usan lo que se llaman reglas derivadas. ¿Qué son las reglas derivadas? Son reglas que ustedes pueden usar siempre y cuando las demuestren. Por ejemplo, acá les puse algunas, ¿sí? Yo esto ahora se los voy a subir en un ratito. Bueno, hay una regla que ustedes ya conocen, ¿sí? Que la estuvimos trabajando, que es la de ley de Morgan. ¿Qué nos decía esa regla? Que la negación de una conjunción se puede escribir como la disyunción de las negaciones. Y también que la negación de la disyunción se puede escribir como la conjunción de las negaciones. Entonces, ustedes tranquilamente la pueden usar en algún ejercicio, ¿sí? Que no sepan qué hacer y, por ejemplo, les aparezca esto y no saben qué hacer con las negaciones. Bueno, pueden usar la ley de De Morgan, pero aparte, ¿sí? En un ejercicio aparte, como un cálculo auxiliar, la tienen que demostrar a esta regla. A cada regla nueva que usen, que no esté en estas que vimos, se tienen que demostrar, se van a llamar reglas derivadas. Pero, ¿cómo hacen para demostrar eso? En realidad se hace usando las reglas que tenemos acá arriba, ¿sí? Porque es derivada de este sistema formal de deducción. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, quieren usar esta regla, les aparece en algún renglón la negación de una disyunción y quieren usar la ley de De Morgan, bueno, aparte van a tener que demostrar, por ejemplo, que esto es un teorema que nos dice, bueno, que la negación de una disyunción implica la conjunción de las negaciones, ¿sí? O bien lo que pueden demostrar es suponer como premisa lo de que está de un lado de la igualdad e intentar demostrarlo del otro lado, ¿sí? Igualmente, a ver, los ejercicios que hemos visto no hemos usado estas reglas porque han salido usando las reglas comunes que ya conocemos. Pero si se traban en algún ejercicio, pueden usarlas, de nuevo, repito, siempre y cuando las demuestren. Si quieren, al final de la clase demostramos alguna, van a ver que no es difícil, porque es usando lo que ya sabemos, es como si fuera un ejercicio más de la práctica, ¿sí? Después tienen otra, esta es la ley de De Morgan. Después tienen otra que es la modus tollens, que le llamamos, que nos dice que si a ustedes les aparece P implica Q y les aparece la negación del consecuente, pueden derivar la negación del antecedente. Y una forma, ¿sí? Si ustedes la usan, está perfecto, pero aparte tendrían que demostrar esta regla, porque es una regla derivada de las anteriores. ¿Y qué es lo que tendrían que demostrar? Bueno, supónganse como premisas, P implica Q, no Q, e intentar demostrar no P. ¿Sí? Y esto sale usando las reglas que ya conocen. Y así, bueno, yo les puse varios ejemplos. Hay otra que, bueno, por ejemplo, tienen nombre algunas, ¿no? Silogismo disyuntivo es también, si les aparece P o Q y les aparece no P, pueden derivar Q, ¿sí? Pero, de nuevo, si la usan, tienen que demostrarla aparte, suponiendo como premisas P o Q no P, e intentando demostrar Q, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero repito, estas son por ahí en ejercicios muy difíciles que no se les ocurre qué usar. Bueno, pueden recurrir a reglas derivadas. Hay un ejercicio que es el M, por ejemplo, con las otras profes la usamos en el M a esta. Puede que a ustedes se les ocurra otro camino. Eh, si después lo chusmean un poco al M, en algún momento puede que les quede, por ejemplo, la negación de una implicación.
Y bueno, en las reglas que conocemos no sabemos qué hacer con la negación de una implicación. Entonces, ustedes pueden usar lo siguiente, que esto es equivalente a P y no Q. ¿Por qué? Porque fíjense, si a ustedes les aparece la negación de una implicación, estamos diciendo que esto es true, ¿no? Es verdadero. ¿Cuándo esto es verdadero? Y bueno, cuando lo de adentro sea falso. ¿Por qué? Porque la negación de falso me da verdadero. Y bueno, ¿cómo hago para que esto de adentro sea falso? Necesito que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? Si pasa esto, adentro me queda falso. Y negación de falso me da verdadero. Y bueno, entonces eso va a ser equivalente a poner P, que es antecedente verdadero, y no Q, que sería el consecuente falso. Esta regla, digamos, no sé si tiene un nombre, pero puede servirles si quieren anotarla, pero también si la usan tendrían que demostrar aparte, por ejemplo, esta implicación, que el primer lado de la igualdad implica el segundo lado de la igualdad. O bien podrían, es lo mismo, podrían suponer esto como premisa y demostrar el otro lado de la igualdad. No sé, esto como quieran. Pero no los quiero confundir, simplemente quiero que conozcan que existen otras reglas que pueden usar, pero siempre que usen algo nuevo tienen que demostrarlo usando las que ya conocen, que son estas de acá, ¿sí? Y generalmente es en ejercicios muy difíciles, porque fíjense que todos los que hicimos hasta el momento no necesitamos recurrir a una regla derivada de las anteriores. Pero por ahí les aparece, creo que uno de los últimos, que no queda otra que aplicar, por ejemplo, no sé, ley de Morgan, ¿sí? Entonces, para eso. Pero no creo que en el parcial haya un ejercicio tan difícil que tengan que recurrir a esto, ¿sí? Pero bueno, estaría bueno que se las anoten para que después las practiquen. Y sería un buen ejercicio que intenten demostrarlas, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Morgan, que intenten suponer como premisa la negación de la disyunción e intentar demostrar la conjunción de las negaciones, ¿sí? Van a ver que, o practíquenlo y lo vemos en consulta, no hay problema, o al final de la clase. Pero más o menos queda claro la idea de las reglas derivadas, o quieren que las veamos de nuevo, no tengo problema. ¿Cuál es el objetivo de las reglas derivadas, digamos? Sí, siempre que las podamos evitar, las evitamos, pero Exactamente. si nos llegamos a encontrar alguna, es una derivada de las de arriba, o sea, tenemos que usar las de arriba siempre para demostrarlo. Exactamente, como dijo Lucio, sí, perfecto, es eso. Si se puede evitar, las evitan, y si no les queda otra y ven que justo les aparece esto y no saben qué hacer, y bueno, pueden aplicar modus tollens, pero no se olviden de intentar demostrarla aparte. Y sale por las reglas anteriores. Es eso, nada más. Bueno, igualmente esto era un poco para contarles, ¿sí? No sé si todos llegaron a copiarla, si no, yo ahora cuando terminemos la clase se lo subo a este archivo, así que no se hagan problema. Quería que hiciéramos 2 o 3 ejercicios más, ¿sí? Habíamos hecho bastantes y habíamos quedado en uno por la mitad, que yo les dije que lo pensaran para hoy, que era el O. En primer lugar, si se fijan, casi todos los últimos que tenemos, los ejercicios de la práctica son biimplicaciones, la mayoría. Quiero que alguien me recuerde cómo demostrábamos que una biimplicación era un teorema, es decir, que no tenía premisas. ¿Cuál era la técnica que usábamos? ¿Se acuerdan? El O, creo que lo hicimos, o yo lo hice, creo que lo hicimos, profe. Sí, hicimos una parte. Ah, teníamos que suponer, Por ejemplo, a teníamos, ver. pero hacer una conjunción de implicaciones. Perfecto. Muy bien. Fíjense, el O si lo habíamos arrancado, siempre para demostrar biimplicaciones, eso va a ser equivalente a demostrar una conjunción, ¿sí? De 2 implicaciones, que P implica Q implica el resto y que esto implica P implica Q, ¿sí? Entonces ahora, ¿cuál va a ser siempre la técnica para demostrar esto? Bueno, vamos a hacer 2 supuestos. En primer lugar, si queremos demostrar esta implicación, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a suponer, ya que no tenemos premisas? Para arrancar la demostración. Suponemos el antecedente. Suponemos el antecedente, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque la regla de la implicación me dice, bueno, para introducir una implicación tengo que suponer el antecedente e intentar llegar al consecuente. Entonces, en primer lugar, la demostración va a tener P implica Q como supuesto. ¿Qué pasa? Lo que queremos demostrar acá vuelve a ser una implicación. Entonces, ustedes piden siempre, fíjense qué hay que demostrar. Hay que demostrar en este caso una implicación. Entonces, de nuevo, para demostrarlo vamos a tener que volver a suponer este antecedente y llegar a demostrar el consecuente. Entonces, en la demostración lo que habíamos hecho en la otra clase fue, bueno, empezamos con los supuestos, empezamos suponiendo el antecedente general, ¿sí? Que es P implica Q, y el antecedente de lo que yo quiero demostrar, no Q. Ahora, con estos dos supuestos, queremos demostrar no P, para después poder introducir esta implicación. Y bueno, para demostrar no P, y además evitando las reglas derivadas, ¿sí? Una forma, como de acá no puedo deducir no P hasta el momento, es suponer por absurdo. Suponer por absurdo lo contrario a no P, que sería P. ¿Sí? En realidad sería no P, que termina siendo P. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ustedes suponen por absurdo el P? Bueno, fíjense que ahora sí puedo usar, tenemos P implica Q, tengo P, puedo usar modus ponens, que eso me deriva al consecuente que es Q, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tengo el Q y tengo no Q, eso es una contradicción. Entonces introducimos falso, ¿está bien? Por 2 y 4. Siempre agreguen acá los renglones. Entonces, como hicimos la suposición por absurdo de P, después de falso vamos a poder derivar lo contrario, que era no P, que era lo que queríamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que ahora tenemos no Q y tenemos no P. Entonces podemos, por los renglones 2 y 6, introducir la implicación. No Q implica no P. Y bueno, ¿cuál es la fórmula a la cual queríamos llegar? Era esta de acá. Pero fíjense que ya la tenemos, porque en el renglón 1 tenemos el antecedente y recién obtuvimos el consecuente. Entonces, por la regla de introducción de la implicación, nos queda la implicación que queríamos, que es la primera parte de la conjunción. ¿Sí? Ahora tendríamos que hacer la segunda parte, ¿sí? Pero va a ser similar. ¿Hasta acá alguna duda de lo que se hicieron en esos pasos o algo más? Si voy muy rápido me dicen. Yo no entendí muy bien lo del supuesto por absurdo. O sea, yo tengo que poner el opuesto a la letra que yo quiera, o sea, puedo poner cualquiera. Claro, es una técnica porque, por ejemplo, vos acá tenés, mira, P implica Q, no Q. Con las reglas que conocemos, no podés usar modus ponens, no puedo simplificar esto, como que no puedo hacer mucho. Entonces, cuando pasa eso, lo que podríamos hacer es suponer por absurdo, quiere decir suponer lo contrario a lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una técnica que se usa generalmente, ¿no? Como tenemos un no P, suponemos lo contrario, suponemos P, e intentamos llegar a una contradicción. Si logramos llegar a esa contradicción, quiere decir que lo que supusiste era falso. Entonces quiere decir que lo contrario va a ser verdadero. Y lo contrario es no P, porque es lo que justamente queríamos demostrar. Entonces, bueno, ahí ya nos quedan las cosas, ¿no? Porque buscábamos la implicación. Pero una técnica es esa. Cuando no sepan qué hacer, suponer por absurdo lo contrario y llegar a un falso para derivar lo que queríamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra parte, a ver si queda más claro. ¿Cuáles serían las suposiciones para esta segunda parte para demostrar esta implicación en particular?
No Q implica no P. Muy bien, perfecto. Este va a ser nuestro primer supuesto. Y ahora fíjense que lo que hay que demostrar es, ¿por qué digo lo que hay que demostrar? Porque esto es una implicación, entonces siempre van a suponer el antecedente e intentar llegar usando reglas al consecuente para después introducir toda la implicación. Entonces suponemos esto, lo que hay que demostrar es una implicación. De nuevo, entonces, ¿cómo se demuestra una implicación? Suponiendo qué cosa. El antecedente. El antecedente, muy bien. En este caso sería P, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestros dos supuestos son esos. P, perdón. ¿Está bien? Entonces, suponemos el antecedente de la implicación original y de lo que queremos demostrar. ¿Y qué vamos a querer demostrar ahora? Uy, perdón. P implica Q. Exacto, P implica Q. Para eso, como ya tenemos el P, vamos a intentar demostrar Q, ¿sí? Y eso recuerden que lo hacemos por la regla, porque la regla de la implicación me dice, si ustedes quieren demostrar una implicación, tienen que suponer el antecedente e intentar llegar al consecuente. Si hacemos eso, bien, podemos introducirla. Entonces recién supusimos P, ahora vamos a intentar llegar a Q y después vamos a introducir P implica Q. Entonces el desafío ahora es, bueno, ¿cómo llegamos al Q? ¿Sí? Vamos a intentar demostrar ese Q. Pero de nuevo, fíjense que hasta el momento tenemos una implicación y tenemos P. No podemos usar modus ponens, no podemos desarmar esta implicación. Entonces, ¿qué podríamos usar? Y el polar absurdo ese, no sé cómo se llama. Exacto, perfecto, el por absurdo, muy bien. ¿Y qué es lo Y que ahí vamos? Sí, eh, yo supondría no Q, muy no, bien. así, Sí. no Q. Ujú. Y después podríamos hacer como el modus ponens y poner no P abajo y ahí habría una contradicción y ahí poner falso. Perfecto, muy bien. Sí, es eso. ¿Quién me estaba hablando? Yo, profe. George. Sí, está muy bien. Igual que antes, fíjense, suponemos P y queremos demostrar Q. Como el Q no sale tan fácilmente de las dos suposiciones que tenemos, hagámoslo por absurdo. Supongamos lo contrario a Q. Lo contrario a Q es no Q. Entonces, acá empezamos la suposición por absurdo, ¿sí? Y ahora tenemos que llegar a un falso, sí o sí, para poder derivar Q, que es lo que queremos. Entonces, fíjense, como dijo Georgie, si miramos para arriba tenemos no Q implica no P y tenemos no Q. Entonces, por modus ponens, ¿qué nos queda? No P. Exacto, muy bien. Nos queda no P. Y ahora, en la contradicción, tenemos una contradicción, ¿y qué renglones pondríamos acá? ¿Cuáles miramos para llegar a la contradicción? 10, 12. 10 y 12, exactamente, ¿sí? Porque tenemos un P y un no P, eso no puede ser, entonces llegamos a falso. Perfecto. ¿Qué pondrían en el renglón 14? Entonces, Q. Q, muy bien, ¿sí? Porque suponemos por absurdo, no Q, llegamos a un falso, entonces podemos derivar Q, eso es cierto. Y entonces esto es por absurdo. Ay, acá me olvidé los números, pero teníamos que poner de dónde hasta dónde. Eh, hasta el falso. En este caso tendríamos que poner, ay, no me gusta esto.
Cuando derivamos por absurdo, tendríamos que decir dónde comenzó el absurdo, que sería en el renglón 11, ¿sí? Hasta que llegamos a la contradicción, que sería el renglón 13. Entonces, por absurdo, llegamos al Q. Bueno, ¿y qué pondrían en el 15? ¿Para qué llegamos al Q? ¿Qué queríamos hacer? No me acuerdo qué era lo que había que demostrar. Perdón, ahí subo. Ahí está. Ah, y ahora podemos hacer la implicación porque ya tenemos Exacto, muy bien. las. Exacto, ¿sí? Queríamos demostrar esta implicación, pero ya podemos introducirla, porque que es nuestro antecedente. Llegamos al consecuente Q, ¿sí? Entonces podemos directamente introducir la implicación que implica Q, y esto es por la regla que es introducción de la implicación, ¿sí? Y acá estamos mirando el renglón 10 y 14. ¿Sí? Bueno, igualmente no termina ahí, nos falta un paso más. ¿Cuál sería ese paso más? Introducir otra implicación. Ujú. Y bueno, y después no sé, tenemos que introducir la conjunción entera. Exacto, perfecto, muy bien. Fíjense que queríamos demostrar esta implicación, pero ya podemos hacerlo porque tenemos el antecedente, no Q implica no P, y después tenemos P implica Q, ¿sí? Entonces, por la misma regla, que es introducción de la implicación, podemos introducir lo que queríamos. Nada más que ahora vamos a mirar el renglón 9 y el renglón 15. Pero como bien dice Lucio, creo, lo que había que demostrar era una conjunción de estas dos cosas. Para demostrar una conjunción, si miramos la regla, ¿cómo se demuestra una conjunción? Es la primera regla que tenemos. Para introducirla necesitamos tener cada conjunto demostrado. Pero en nuestro caso ya lo hicimos a eso, porque fíjense que el primer conjunto, que era este de acá, lo demostramos en la primera parte, ¿sí? Y el segundo conjunto lo acabamos de demostrar. Entonces ahora, por esa regla de introducción de la implicación, directamente ponemos el final, que es todo lo que queríamos, ¿no? Se va a quedar. Esa es lo que queríamos demostrar, y esto es por introducción de una conjunción, perdón. Estamos mirando los renglones 8 y 16. Y ahí se acabó, porque habíamos dicho que para demostrar el bicondicional era equivalente demostrar esta conjunción entre las dos implicaciones, ¿sí? Y es lo que acabamos de hacer. Siempre está bueno eso, que miren, por ejemplo, hay que demostrar una conjunción. ¿Cómo se demuestra? Demostrando cada conjunto, ¿sí? ¿Qué pasa? En cada conjunto había que demostrar implicaciones. ¿Cómo se demuestran las implicaciones? Suponiendo el antecedente y tratando de demostrar el consecuente, ¿sí? Y así pueden ir viendo. Todo depende de lo que tengan. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí, Nadia. Ahí cuando arranco en el 1, Sí, en este mismo reloj, busco esto último, ¿no? Lo que dice en el renglón 17. claro. Arranco ya usando la introducción de la conjunción o sabiendo que voy a llegar a eso. Claro, tu objetivo, vos siempre al principio Claro. cuando vean el ejercicio, plantéense el objetivo. El objetivo sí, es llegar a esto de acá. Pero bueno, para llegar a esto, como es conjunción, vas a necesitar demostrar cada conjunto por separado, ¿sí? No Claro, importa. entonces ahí la que tengo es esta, la introducción a la conjunción, y digo, Sí. bueno, voy a empezar a demostrar el primero Ujú. y después sigo más bien, genial. Es eso, claro. Entonces, empezás a demostrar el primero, pero ahora te planteas un segundo objetivo. ¿Cuál es? Bueno, ver qué conector principal tengo acá. Como tenemos una implicación, ahora tenés que acordarte la regla de, bueno, ¿cómo introduzco implicaciones? Suponiendo el antecedente. Por eso el 1 comienza así.
supongo este primer antecedente y demuestro el consecuente. Y lo mismo para la segunda parte. Podrían haberlo hecho al revés, haber empezado por acá y después lo mismo, porque es una conjunción que es conmutativa, ¿no? Pero sí. Y fíjense que todas las que tienen bicondicionales, el objetivo va a ser el mismo, demostrar una conjunción, entonces demostrar cada conjunto. Habíamos hecho uno que era el L. Fíjense que el L también no tenía premisas, tampoco tenía premisas, ¿no? Fíjense que el L, el conector principal era una implicación, acá, no era biimplicación, sino implicación. Entonces acá no me meto con las conjunciones, directamente para demostrar esta implicación es que se supone el antecedente y se intenta demostrar el consecuente. Ese fue el objetivo del ejercicio L, por ejemplo. Y acá, de nuevo, bueno, supongo esto, perfecto, pero ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? En este caso, tengo que demostrar una implicación. Entonces, es lo mismo que antes. ¿Cómo la demuestro? Suponiendo este antecedente e intentando llegar a este consecuente. ¿Sí? Esos son los pequeños objetivos hasta al final de todo poder introducir la implicación final, ¿no? Y fíjense que los ejercicios son la mayoría con bicondicionales o implicaciones, salvo dos que ahora vamos a ver uno. Por ejemplo, el K. Que el K hay que demostrar la negación de una conjunción. ¿Sí? Ya no tenemos biimplicaciones acá. ¿Sí? Hay que demostrar la negación de una conjunción. Entonces, un objetivo para demostrar el K va a ser suponer, porque, digamos, por algún lado hay que empezar, sí o sí, porque como no tengo premisas, necesito hacer algún supuesto para arrancar la demostración. Entonces, ¿cuál podría ser un supuesto? ¿Se les ocurre para hacer el K? No sé si lo pensaron, si no lo pensamos ahora. Lo opuesto a ese sería. Claro, muy bien. Como no puedo hacer nada, ¿sí? Una forma es suponer por absurdo y llegar a una contradicción, entonces derivar esto. Esta es otra técnica que pueden anotar. Cuando no tenemos implicaciones, que en las implicaciones ya sabemos cómo demostrar. En las biimplicaciones también. Cuando no tenemos eso, una forma, por ejemplo, como es el K o es el M, que el M hay una disyunción, es empezar suponiendo por absurdo. Así tenemos al menos un supuesto de dónde arrancar. ¿Se dan cuenta? Vamos a arrancar con el K, así vemos una forma. Esto es, de nuevo, para aquellos que no tienen premisas, ¿está bien? Para aquellos que tienen premisas, directamente siempre las premisas son como los supuestos, digamos, de los cuales partir, pero los que se complican un poco más son estos, ¿sí? Pero ya saben todas las técnicas ahora, para bicondicionales, para implicaciones, y ahora, cuando tenemos cualquier otra cosa que no sea eso, una forma es hacerlo por absurdo. Que el absurdo me dice, bueno, supone lo contrario, llega a una contradicción, entonces vas a poder derivar esto de acá. Bueno, intentemos hacer el K. Si suponemos por absurdo lo que queremos demostrar, ¿qué es lo que nos va a quedar en el renglón 1? ¿Qué les parece? La doble negación de eso. Eso sería, Darío, si usas de Morgan. La negación. No, perdón, no te escuché. No, yo decía la negación de esa fórmula. Ah, perdón, perfecto, sí, te había entendido otra cosa, sí. Exactamente, ¿sí? Suponemos lo contrario, entonces sería la negación de esta fórmula, está perfecto. Sería otra negación. Este va a ser nuestro supuesto y acá le pueden aclarar, por absurdo.
o sea, cuál va a ser el objetivo, es llegar a una contradicción, ¿sí? Pero bueno, ahora rápidamente, ¿qué es lo que se puede aplicar? Doble negación. Exacto, doble negación. Entonces, directamente nos va a quedar esto de acá, ¿no? Por doble negación. Bien, perfecto. Tenemos una conjunción de esta disyunción y esta conjunción. Recuerden que el objetivo va a ser llegar a un falso. ¿Qué regla podríamos aplicar mirando esto? Intentemos hacer algo, después vemos si hay que borrarlas o no. Eliminar la conjunción. Exacto, muy bien. Como tenemos una conjunción, lo único que podemos hacer es eliminarla y nos va a quedar en un renglón un conjunto, y esto es por eliminación de la conjunción del renglón 2 y el otro conjunto. Dos. Bueno. ¿Y ahora se les ocurre algo? Otra, ahora la eliminación y podríamos agarrar la conjunción o la disyunción, ¿o no? Muy bien. Sí, exacto. Me da igual. Podríamos hacer lo que quieran. Podríamos eliminar esta conjunción o hacer la eliminación de la disyunción, ¿sí? Bueno, empecemos por la primera que tenemos acá y después vemos cómo usamos la conjunción, pero van a ver que van a llegar a lo mismo. Y de paso repasamos un poco. ¿Cómo se elimina una disyunción? ¿Alguien se acuerda? Sí, suponíamos los dos disyuntos para llegar a algo. Muy bien, exactamente, ¿sí? Muy bien. Por las dudas le repasamos, pero fíjense que cada vez que tienen una disyunción, la idea es suponer un disyunto, llegar a algo y suponer el otro disyunto y llegar a lo mismo. Entonces ahí van a poder deducir eso a lo cual llegaron en cada caso, digamos. Entonces, bueno, supónganse que empezamos por ahí. Acá. El primero sería no P. Y esto va a ser supuesto, y bueno, yo acá anoto para que nos acordemos del renglón 3. En otro renglón, no sé cuál va a ser, vamos a tener Q, y va a ser supuesto por el renglón 3. Y vamos a Profe, intentar. Sí, tengo una pregunta. sí, Por ejemplo, si empezamos a hacer algo así como ese de la eliminación de la disyunción o algo así largo, sí, y ya encontramos algo que queremos, por ejemplo, sí, arriba teníamos un P y después tenemos abajo, cuando estamos haciendo eso, un no P. ¿Lo sí. podemos cerrar ahí con falso o tenemos que terminar el proceso que empezamos? Sí o sí hay que terminarlo, porque tenés que llegar a la contradicción en los dos casos, si no, no se puede usar la regla. Claro, pero o sea, yo estaría usando otra regla. No, no, eh, Pasa que este supuesto hay que como que usarlo en algún momento. Vos no podés pues yo entiendo lo que decís. Si vos acá descargas P y después tenés no P como supuesto, claro, eh, porque yo estaba empezando otra cosa, pero ahí puedo usar otra regla directamente. No se puede eso. claro, no. Ahí vemos por qué. Ok. Eh, porque a ver, el no P si lo haces como supuesto, viene sí o sí, viene de 3, porque acá nos aparece el no P. Entonces sí o sí va a tener que estar el otro supuesto que sea Q y llegar del otro supuesto también al falso. Sí o sí de los dos. No es que acá, por ejemplo, sí, es cierto, acá podrían hacer P, poner falso y poner lo que queríamos, ¿no? Pero no es que se acaba ahí, falta la otra parte, siempre. Siempre que haya una disyunción dando vueltas, tienen que estar las dos partes. Y justo este supuesto viene de acá. Pero poner un falso en el medio sí se puede, pero después sigo lo otro, eso sí se puede. Sí, 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 eso sí, Ah, sí. ah, ok. Claro que va a ser la idea ahora, ¿no? Porque está bien.
Porque yo pongo P acá. ¿Puedo poner P? ¿Cuál sería la justificación De la conjunción. de la conjunción? Eso es cierto, eso lo puedo hacer. Pero ahora mirando 4, ¿no? Tenemos P y no Q, yo puedo derivar un conjunto P, ¿sí? Y ahora está muy bien, fíjense que aparece no P y P, aparece una contradicción. Entonces yo acá sí puedo derivar falso de esta parte, ¿no? Introducción, contradicción, y estamos mirando el 5 y el 6. ¿Y de qué nos sirve eso? ¿Qué pondrían después de este falso? ¿Qué les parece? Y lo que quería demostrar arriba sería, Ujú. como, o sea, la K, como el ejercicio como nos mostraron, sería, ¿no? Exactamente, muy Con bien. una sola negación. Exacto, exacto. Fíjense por qué es esto, muy bien. Uy, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué pasa? Hacemos un supuesto por absurdo, ¿sí? Que es la negación de lo que quiero, ¿sí? Entonces, se supone que tenemos que llegar a una contradicción para poder demostrar exactamente lo que quiero, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá para llegar a la contradicción, no sé, digo, esta es una forma de hacerlo, puede que ustedes tengan otra, ¿no? Es haciéndolo por la disyunción. ¿Por qué? Porque al tener una disyunción demostrada en algún momento de la demostración, se pueden abrir dos supuestos. Si nosotros de los dos supuestos podemos demostrar falso, entonces de los dos supuestos vamos a poder demostrar lo que queríamos. Y entonces por los casos de la disyunción vamos a obtener exactamente lo que queríamos. Pero no es que se acaba acá porque abrimos casos a partir del renglón 3. Entonces nos faltaría la otra parte ahora. Vamos a poner acá. Esto viene de 1. Pero sería prácticamente lo mismo, profe, porque tenemos que suponer Q, eh, Claro. por eliminación de la conjunción de 4 tenemos no Q, y ya Ujú. ahí tenemos introducción a la contradicción, y hacemos lo mismo. Exactamente. Es exactamente lo mismo, pero tiene que estar esta parte, sí o sí, porque estamos abriendo una disyunción y la regla nos dice, bueno, tiene que estar demostrado el falso de los dos disyuntos ahora. O sea, el falso o lo que queríamos. En nuestro caso queríamos el falso para usar el absurdo. Pero está muy bien, es igual, porque fíjense, bueno, el otro supuesto es Q, tenemos que llegar a falso. Pero como dice Lucio, acá teníamos una conjunción que solamente habíamos eliminado el P, que nos servía en el primer caso. Bueno, hagamos la eliminación con el otro conjunto no Q, que es el que nos va a servir en este caso. ¿Sí? Esto es por de la conjunción mirando 4. Y ahora es exactamente lo mismo, porque ahora llegamos a la contradicción por 9 y 10, ¿sí? Y bueno, ¿qué dijimos? Después del falso, como habíamos empezado a suponer por absurdo, podríamos ya directamente poner lo que queremos, ¿sí? Esto es por el absurdo, y ahora estamos mirando en el segundo caso, que empieza... no estoy segura acá los numeritos. Bueno, le vamos a poner desde el principio hasta el segundo false, no importa, ¿sí? Porque, bueno, la suposición por absurdo empieza en el renglón 1, ¿está bien? Entonces, cuando vamos a usar la justificación, tiene que decir desde dónde hasta dónde va. En el primer caso iba del 1 hasta el 7, ¿sí? Pero en general ahora nos queda de todo para llegar a esto, desde el 1 hasta el 11. ¿Sí? Bueno, no es tan importante de dónde hasta dónde va, ¿sí? Pero más o menos que se entienda que va desde donde lo suponen hasta donde llegan al falso. Va a ser la idea. Profe, en vez del absurdo, ¿no estaríamos aplicando la regla del principio de explosión?
Sí, sí, perdón, me parece que me confundí. Sí, puede ser. No sé Sí, cómo se pondría, pero acá dice EFQ y ahí le pone el renglón donde está el falso. sí, tenés razón. Perdón, tienen razón, gracias, Darío. Fijémonos, se me hizo lío porque habíamos abierto dos supuestos, ¿no? Pero, sí, es la perdón, EFQ, yo la llamé eliminación de una contradicción, pero es la misma, que después de un falso podemos demostrar lo que queremos. Entonces acá nos quedaría, a ver, Ah, eliminación de la contradicción. exacto. No, ¿saben qué? Estoy pensando una cosa. Me parece que correctamente sería así. No me maten, perdón. Me parece que esto quedaría así. Casos, y ahora sí, lo del absurdo. Ahí les explico. Porque si no se nos hace lío con... No está mal si ustedes ya lo abren de cada falso, pero me parece mejor para escribir bien las justificaciones que hagamos lo siguiente. Que intentemos demostrar falso de cada conjunto, ¿sí? De cada supuesto demostramos falso. Entonces, por la regla de la disyunción, vamos a poder deducir falso, porque lo demostramos en cada supuesto, ¿sí? Ahí ponemos bien los casos. Entonces, ahora sí, después del falso, vamos a poder usar lo del absurdo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí puedo demostrar lo que yo quería. Me parece mejor así para escribir bien las justificaciones de 1 al 11. Pues recuerden que el absurdo, la idea era suponer lo contrario y llegar a un falso. El falso que llegamos acá, demostrado, está en el renglón 11. Porque si ustedes se frenan solo en el renglón 7, está mal, falta la otra parte. Entonces, ¿cuándo logro demostrar falso? Y en realidad en el renglón 11. Entonces, ahora sí, una vez que demuestro falso, puedo, por la regla del absurdo, derivar lo que queríamos, que era lo contrario de lo que habíamos supuesto. Ahora sí, ¿se ve un poco mejor o vamos de nuevo? Claro, o sea, en vez de tener la fórmula adentro de cada uno de los subproblemas, lo tenemos afuera. Exacto. No está mal si ustedes le escriben acá, pero es como decía Darío, no es absurdo acá. Si le escriben acá, la fórmula sería el EFQ, eliminación de la contradicción. También lo pueden hacer, es lo mismo. Y entonces acá van a llegar a esa fórmula y ya está. Y acá sí va a ser absurdo, ¿no? Y si no, lo que pueden hacer es, esto también está bien, cuando hacen por absurdo, bueno, llegan a falso de cada disyunto y ahora sí, una vez que logran demostrar falso, introducen lo que queríamos. Y acá, a ver si recuerdan los números. Primero teníamos que decir qué renglón estábamos mirando y después de dónde hasta dónde iba cada caso. En nuestro caso, ¿qué pondríamos? Para Del escribir. 1 al 7. Perdón, no te escuché el primero. Del 1 al 7. Sería el caso 3, Caso 3, del Ah, 5 al 7 ahí va. ¿Y? y del 8 al 10. Claro, exacto. Porque fíjense que el caso donde se abre, por 3 se abre, porque acá nos aparece la disyunción, ¿sí? Antes teníamos otras cosas. Entonces, ¿dónde vamos a mirar? En el renglón 3. A partir de 3 se abren los casos. ¿Dónde empieza el primer caso? En el 5, porque acá hacemos el supuesto del disyunto, ¿no? Entonces empieza en 5 hasta falso, que es el 7. Acá es más, si quieren podemos separarlos, ¿no? Y el otro caso empieza en el 8 hasta el 10. Entonces, cuando ustedes justifican la regla de la disyunción, tienen que decir a dónde está la disyunción y de dónde a dónde va cada caso. ¿Sí? Entonces,
Por eso es 3 acá, no es 1, porque la disyunción estaba en el renglón 3. Y el absurdo sí va desde donde lo supusimos que siempre va a ser siempre, o la mayoría de las veces, el renglón 1, hasta que se llega al falso. Y acá el falso termina estando demostrado en el 11. No sé si les hice mucho lío, ¿quieren que lo veamos de nuevo? ¿Cómo van con esto? No, bien, bien, ahora mejor. Ahora mejor. Bueno, el resto no duden en preguntarme, ¿sí? Rami, a ver. Sí, ustedes sí, exacto, lo podrían haber hecho así. Podrían haber eliminado primero esta conjunción, entonces van a tener esta P arriba, pero igual van a poder decir falso. Pero está bien si lo hacen arriba, es lo mismo. Eso también se puede hacer. Y van a tener también un no Q, entonces cuando suponen Q, van a introducir directamente el falso, pero digan bien qué renglón están mirando. Acá el no Q va a estar más arriba y el Q va a estar acá, pero eso sí, es exactamente igual. Profe, ahí Sí. donde empiezo la eliminación de esa conjunción. Sí, Sería el 6, donde pongo P. ¿Está bien? Sí. sí. Eso lo puedo hacer porque estoy haciendo la eliminación de la disyunción y llego al chi ese que puedo seguir poniendo algo. Claro, porque la idea es, eh, a ver, O sea, ¿por qué lo puedo hacer ahí? Porque hicimos primero la eliminación de la disyunción, que la empezamos, donde abrimos el sí, caso. sí. Entonces, Entonces, después de ahí, puedo poner otra cosa, según lo que me dice la regla. siempre, sí. Fíjate que la idea es hacer un supuesto e intentar usar otras cosas que van a venir de arriba para Claro, eso llegar a tiene lo que que venir de ustedes. arriba. Claro, siempre. Sí. Y una vez que ahí pongo, como que abro con ese supuesto, no, con P, con el 6, Sí, la eliminación de la conjunción. Después tengo que poner el otro conjunto. claro. Tampoco lo puedo dejar abierto, digamos eso. No, claro. Bien. Claro, sí. Siempre que vayas a abrir una disyunción, vas a tener estos dos supuestos, siempre, ¿sí? Es más, si quieren acá le pueden hacer como un corchete para que sepan bien cuáles son los casos. Pero al medio van a tener que aplicar cosas para llegar a lo que quieren. Supónganse que en esta demostración particular queríamos llegar a falso para después introducir el absurdo, ¿sí? Podrían también haber llegado a lo que queríamos después del falso, es lo mismo. ¿Sí? Nada más que las justificaciones van a cambiar. Pero para llegar a lo que yo quiero necesito aplicar cosas que sí o sí tienen que venir de algo de arriba. En este caso nos venía justo porque teníamos esta conjunción, entonces la podíamos desarmar. Lo que no puede pasar es que si acá elimino la conjunción y pongo acá el no Q, en realidad no me sirve para nada porque estamos queriendo llegar a una contradicción, entonces ponen la que les sirve, en este caso el P para llegar a la contradicción. Pero sí o sí, acá, ustedes piensen que a partir de un caso no está demostrado todavía esto. Sí o sí necesitan abrir el otro caso y llegar a demostrarlo, porque les puede pasar que de un caso lo puedan demostrar a lo que quieren y del otro caso no, es porque algo no está funcionando, ¿sí? Entonces siempre hay que demostrar lo que quieren de los dos casos para después poder escribir un renglón nuevo con lo que llegaron, con ese chi que llegaron en cada caso. Pero no sé si va por ahí la pregunta, Nadia. Sí, sí, claro, ese chi lo pongo con algún objetivo. Sí, claro. Bien, eso era. Sí. Fíjense que acá está la disyunción, ¿no? Abren un supuesto, llegan al chi, abren el otro, llegan al chi, entonces recién al final lo pueden demostrar. Por eso se abre un renglón nuevo. Bueno, el resto, más o menos, ¿se entendió?
No alcanzo, profe, a ver la fórmula completa. Esa, Nahuel. Sí, es. A ver. Porque, ¿qué pasaba en este caso? En este caso, no había premisas y había que demostrar una negación de una conjunción. ¿Qué pasa? Sí o sí vamos a necesitar hacer algún tipo de supuesto para arrancar, pues no puedo arrancar de la nada. Cuando teníamos implicaciones, eso era fácil porque y siempre se suponía el antecedente. Entonces, arrancábamos de algún lado. Pero ahora, como no sabemos de dónde arrancar, una forma, una herramienta es arrancar suponiendo por absurdo. Entonces, en este caso, bueno, se niega lo que queremos demostrar. Y se llega a una contradicción para demostrar esto. Pero este es el caso que no hay premisas. Claro, y después del 7, ¿qué dice? No veo. Y después del 7, perdón, está porque claro, cuando hacemos el supuesto por absurdo, se puede eliminar la conjunción y acá se pueden empezar a desarmar las cosas, ¿sí? Porque de lo que teníamos hasta el momento no llegábamos al falso, nuestros 4 primeros renglones. Entonces, veo que puedo usar. Y bueno, justo nos aparece una disyunción. Entonces, la idea es, siempre que tengan disyunción, intentar abrir 2 casos y demostrar lo que quiero de los 2 casos. Un caso era el que empieza en el 8, no, perdón, el que empieza en el 5. Esto lo voy a hacer así. Y el otro caso, el que empieza en el renglón 8, ¿no? Entonces, de cada caso demuestro lo que yo quiero, perfecto. Entonces, logro derivar falso. Una vez que derivé falso, ya está, la regla del absurdo me dice, bueno, ahora sí podés derivar lo que querías, por absurdo. Bien, ¿podría haber utilizado la otra fórmula de la conjunción? ¿Cuál? Porque hay dos, una es no P o Q y la otra es Sí, P y no Q. sí. ¿Puedo usar P y no Q? Sí, pero pasa que con P y no Q la regla no te deja separar en casos. La regla te dice, vas a tener que escribir en un renglón P y en el otro renglón no Q. Eso es todo lo que podés hacer eliminando esta. Y fíjate que si vos haces eso está perfecto, nada más que tampoco puedo llegar a un absurdo con esto todavía. Entonces, si lo haces acá está Claro. perfecto. Pasa que sí o sí vas a necesitar usar esta que todavía no usaste para llegar al falso, de alguna manera. Pero puedo suponer no P y Q, ¿o no? Claro, sí, En ese caso también digo. sí. Pero sí, Me lo estoy puedes hacer. refiriendo a la conjunción. Si yo desarrollo la conjunción, puedo suponer no P y Q. Pasa que si haces esa suposición viene del 3, no viene del 4, del renglón 3. Bien, bien. O sea, suponete que vos, claro, es lo mismo. Y ahí ya cerraría con falso. O sea, en un caso. Claro, Me quedaría un caso con solamente 2 renglones. sí, puede ser. Supónganse que ustedes acá tienen una conjunción, después lo cambio, ¿sí? Tienen una conjunción. Acá directamente desarrollan las dos, o no hace falta que desarrollen las dos conjunciones. Supónganse que tienen esto, pueden decir, bueno, de la primera elimino el primer conjunto no P. De la segunda elimino el primer conjunto P, llego a falso, listo, se acabó. Pero en este caso había una disyunción, entonces se complica un poco más. Pero recuerden que para las conjunciones solamente les va a quedar cada conjunto en cada renglón, no se van a abrir casos, no puedo hacer supuestos porque sí, sino que, bueno, los ejercicios están dados para que cuando abran supuestos vienen de las disyunciones o vienen del absurdo, no de otro lado. Sí, a lo que voy es que no pueden suponer cualquier cosa, tengan cuidado con eso. Si hubiéramos empezado como dijo Nahuel, Sí, entonces en la línea 6 no hacía falta poner P, sino directamente falso. falso, Y exacto. claro, y después hacer introducción de la contradicción
poniendo la línea del no P y el P que habíamos puesto anteriormente. Anteriormente. Eso también se puede hacer. Está perfecto. Sí. Si ustedes desarrollan el P y el no Q acá, entonces acá van a tener un supuesto y este renglón no va a existir, ¿no? Directamente van a poner falso por renglón 5 en este caso y el renglón este, ¿no? Pero sí, esa es otra forma, ¿eh? Lo pueden hacer también. Aunque hay varios caminos. Es más, si ustedes lo que quisieran haber hecho con, no sé, con alguna regla derivada también sale, estoy segura, pero bueno, justo nos quedaba acá esta disyunción, ¿sí? Bueno, ¿quieren que pasemos a otro? Bueno, Profe, yo lo que quería preguntar, a lo mejor vamos a ir con el práctico y después verlo al final, sí, es decimos. cómo Valentín usa esas líneas verticales, que me pega una mareada. No sé por qué no lo entiendo. Hay un ejemplo que él hizo así en el teórico donde dio Fitch. Al final, él plantea las reglas y después al final usa esas líneas con un ejemplo. Pero si quieres, sigamos con el práctico nuestro y después vemos. No, la vemos, Nadia. ¿Vos te referís a estas? Sí, porque él dijo, comentó ya en 2 clases, que puede dar algo así y que nosotros anotemos qué reglas se usan. Entonces, como no me mareo, por eso Sí, está bien, está perfecto igual la duda. Yo en realidad no las hago porque estoy trabajando en el Docs, pero, por ejemplo, cada vez que se abren supuestos, es como, yo acá en uno creo que se los puse, a ver, en el C, cada vez que se abren supuestos es como si tuvieran, o como más corridito a la derecha, los 3 casos, en vez de poner esta cosa horrible que puse yo acá, Valentín le pone una línea, pero no es para confundirse eso, digamos. Es siempre lo mismo, nada más que cuando se abren casos se suelen usar líneas para identificar qué es un caso. En la práctica esta yo usé esto, que es horrible, pero bueno, podrían escribir todo un poco más a la derecha y poner una línea vertical. Esto porque no sé qué está haciendo en este, a ver. Bueno, fíjense que acá, claro, porque ¿qué pasa en este ejercicio? Quiere demostrar una implicación, ¿no? Entonces, como dijimos, hay que suponer el antecedente, ¿sí? E intentar demostrar el consecuente. Entonces, él comienza suponiendo el antecedente. Acá esto es un supuesto. Al ser supuesto, fíjense que lo escribe un poco más a la derecha poniendo esta línea acá. ¿Sí? Pero, digamos, cuando ustedes desarrollen las cosas no hace falta. Pero sí está bueno que sepan que cuando les da algo así y está corrido a la derecha es porque son supuestos. Este es un supuesto. ¿Qué pasa? Lo que hay que demostrar es una implicación de nuevo. Entonces, vuelven a tener que suponer el antecedente. Entonces, se corre un poquito más a la derecha y hace otro supuesto más. Acá trabaja un poco, ¿sí? ¿Y qué pasa? De este supuesto logra demostrar el consecuente, que es lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos P y Q, tenemos R, pueden introducir P y Q implica R. Y al final termina introduciendo todo. Pero cada vez que abre líneas es porque se corre, cada vez que abre líneas es porque hace un supuesto distinto y lo escribe un poquito más a la derecha. Pero es lo mismo que lo que estamos haciendo, ¿sí? Ustedes saben cómo justificar, ustedes saben que esto va a ser supuesto, esto va a ser supuesto, esto va a ser, bueno, eliminación de la conjunción, introducción de una implicación, bueno, no sé qué cosas hace, ¿sí? Pero modus ponens. Ah, perdón, claro, acá usa modus ponens, ¿no? Porque tiene P implica Q implica R, tiene P, acá usa modus ponens, Q implica R. Sí, acá, bueno, ustedes las reglas las escriben como quieran, ¿sí? Como las vimos en el práctico, o como las dio Valentín, es lo mismo. Yo acá le poníamos modus ponens o introducción de una conjunción, así con palabras, está bien también.
Pero bueno, las rayas significan eso, que va a abrir supuestos, nada más. Ustedes lo pueden trabajar como lo vimos. ¿Sí, Nadia? Sí, 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 profe. Gracias. Bien. Yo les voy a dejar planteado ahora, no sé, agarré el N porque me parecía que involucraba varias cosas, ¿sí? Y si quieren, así lo piensan ustedes solitos no sé si me escucharon los que llegaron al último, el viernes voy a dar consulta, así que se suman los que quieren y si quieren trabajamos algún ejercicio más, ¿sí? Y podemos repasar si quieren lo de Tableau y lo de formalización, que es lo que entra. Pero dejemos planteado, porque yo ahora tengo una reunión, ¿sí? Dejemos planteado el N, lo piensan solos y si quieren lo terminamos el viernes. Y pueden plantear algún otro y me lo muestran el viernes o me mandan fotos, no hay problema. Fíjense que el N, este debería salir, porque fíjense que vuelve a ser una bi-implicación. Y ustedes ya saben cómo demostrar bi-implicaciones, ¿sí? Ustedes saben que tenemos que demostrar una conjunción de estas dos implicaciones. Entonces, ¿cuáles serían los supuestos con los cuales vamos a arrancar? ¿Qué les parece? Por ejemplo, para demostrar esto. P implica Q. P implica Q, perfecto. Y para También P, demostrar... ¿o no? Porque es una implicación también. en realidad vos querés demostrar esta parte, ¿no? Ah, perdón. Sí, sí. ¿Está bien? Si no, sí, estaría bien. Claro. Es cierto, para la primera solamente vamos a poder suponer el antecedente. Y para la segunda parte, en algún renglón más abajo, no sé dónde, no sé, les voy a poner renglón 10, lo mismo, van a suponer el antecedente y algo más. Ahora sí, ¿qué más van a suponer para hacer la segunda demostración? Ahí dijo Rami en el chat P. Gracias. P, exacto, Ramiro. Van a suponer P, ¿sí? Y a partir de eso van a intentar demostrar Q. Eso para esta parte de acá. Y para la primera parte van a suponer solamente el antecedente. P implica Q. Como tenemos que demostrar la negación de una conjunción y no tenemos reglas para eso, ¿qué podríamos hacer para arrancar la demostración? ¿Qué les parece? Por absurdo. Por absurdo, perfecto. Ven que esa regla les va a servir para todo, ¿sí? Una forma es que supongamos por absurdo lo que queremos demostrar, ¿sí? E intentemos llegar a una contradicción. Entonces esa va a ser la idea, ¿sí? Van a ver que es parecido a lo que estuvimos viendo. Y si es por absurdo, van a suponer la negación de esto y va a ser una suposición por absurdo. Bueno, ahí empezamos, los dejo a ustedes que piensen, pero empiecen a usar reglas, ¿no? La de doble negación, después van a tener una conjunción y fíjense qué pasa. Y en la otra demostración va a ser lo mismo. Partan del antecedente y de esto, y fíjense, bueno, acá si no pueden derivar Q rápidamente, intenten suponer por absurdo. Esa es una técnica que le pueden usar. Una vez que logran demostrar cada conjunto, introducimos la conjunción y queda demostrado el ejercicio. ¿Sí? Pero con lo que ya tenemos hasta ahora, los dejo a ustedes solos para que lo piensen. ¿Está bien? ¿Profe, va a subir ese archivo ahora? Sí, eso le Ah, iba a decir. Ahora en breve se lo subo.